Hoy es un día de vergüenza nacional. Estoy en la Cámara de Diputados, en donde tengo la responsabilidad de representar a millones de mexicanas y de mexicanos. El PRI junto a sus aliados, incluyendo por supuesto, y hay que decirlo, a 8 diputados del PAN afines al exgobernador de Puebla, y incluyendo a los nuevos aliados de Morena, del PES, pero sobre todo el PRI y sus aliados tradicionales del Partido Verde y de Nueva Alianza, han consumado el golpe autoritario más peligroso en la historia reciente de México. Aun cuando las Naciones Unidas, cuando el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, tanto a nivel internacional como representante en México, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuando 200 organizaciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional y como muchas otras del colectivo Seguridad Sin Guerra advirtieron de los peligros de esta ley, no se quiso escuchar la voz de esos cientos de activistas, de estas cientos de personas que dieron la lucha. Yo quiero compartir con ustedes un mensaje de esperanza en medio de esta absoluta tristeza. Es un tema que nos rebasa y que evidentemente quisiéramos estarles comunicando hoy que ganamos la votación. Es una votación que yo nunca esperé ganar. Cuando llegamos a esta Cámara de Diputados había iniciativas del PRD, de Morena, por ejemplo, del senador Barbosa, del PAN, muchas de ellas, del presidente de la Comisión de Seguridad, Jorge Ramos, de diputados del PRI, obviamente, que apuntaban a una ley como esta, como la que se aprobó. Es decir, se esperaba que se aprobara por una inmensa, por una abrumadora mayoría. Y cuando publicábamos sobre este tema en redes sociales, en algunos medios de comunicación, la sociedad no reaccionaba. En buena medida porque no sabíamos comunicarles qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estaba a punto de pasar. Como lo dije hoy en tribuna, esta guerra nos ha costado vidas a todos. Yo puse el ejemplo de mi prima María Fernanda Maínez, que murió en una fiesta en Torreón, Coahuila, porque los agentes de un comando armado se equivocaron de fiesta y mataron a 17 inocentes en una fiesta de Torreón, Coahuila. Puse el ejemplo de personas como Manuel Mireles, como Nestora Salgado y como muchas y muchos otros mexicanos que en medio del abandono por parte del Estado y de una tragedia nacional, de una crisis humanitaria, porque son 210,000 muertos, nunca habíamos tenido los índices de violencia que hoy tenemos en el país, dieron la lucha por sus comunidades y fueron traicionados por el Estado mexicano. El Estado mexicano los persiguió, los combatió, los encarceló incluso. Cuando no se pudo encarcelar a delincuentes, héroes nacionales como Manuel Mireles o Nestora Salgado, a los que he conocido y he acompañado en esta lucha, tuvieron la dignidad y la entereza para cambiar a México. Y el mensaje de esperanza tiene que ver con que la sociedad civil y la ciudadanía está despertando en México. Le está exigiendo más que nunca a los partidos políticos. Le está exigiendo una definición clara a los partidos de oposición, a Morena y su coalición y al Frente Ciudadano por México. Le está exigiendo una rendición de cuentas real al PRI. Antes, una cosa como la que se votó hoy hubiera resultado impune para el PRI, para el régimen y para quienes lo aprobaron. Esta votación será recordada para todos los priistas y para todos los diputados que traicionaron a la nación y que decidieron aliarse del lado incorrecto de la historia, del lado equivocado de la historia. Dar esta lucha ha tenido un significado importante, porque además todavía hay batallas que librar. Esta ley debe de ser impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque viola la Constitución, viola el artículo 21 constitucional y viola las facultades del Congreso para legislar en materia de seguridad nacional. Esta ley todavía puede ser derrocada. La ley golpista va a caer, no tengo la menor duda. Y hay dos vías. Uno, la constitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que hay que depositar la confianza y ahora, como dimos la pelea con los legisladores y con las legisladoras de este país, llamar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté a la altura del momento que vive el país y sí atienda las recomendaciones internacionales y nacionales contra la Ley de Seguridad Interior. Pero la segunda vía, que me parece la más importante, es organizarnos. No debemos de agotarnos en esquemas políticos solamente electorales. Lo que el país necesita es una mayoría política distinta, que gente decente ocupe estos espacios, que logremos que los que hoy son una mayoría ajustada, porque la ley se aprobó con 262 diputados de 500 que se necesitaban. Es decir, les costó mucho trabajo, tuvieron que corromper diputados, tuvieron que forzar mucho las cosas. Apenas con 12 diputados les alcanzó para votar a favor de esta ley de seguridad interior. Comprendiendo eso, sabemos que estamos muy cerca, porque logramos convencer a muchos diputados del PAN, a muchos diputados de otros partidos que inicialmente estaban a favor de la ley y que los logramos convencer de votar en contra. Incluso el legado del calderonismo
propinamos una derrota cultural. Yo concibo la política como una disputa cultural, como una disputa por las ideas y como una disputa por las agendas. Y cuando iniciamos esta legislatura, la mayoría del PAN estaba en la agenda calderonista de militarizar el país, de hacer una guerra que ha costado millones de vidas. Incluso muchos mexicanos que no habían tenido el conocimiento de cómo se había dado este proceso, creían que la ley era buena, porque evidentemente hay muchos estados del país, muchos municipios del país, en donde hay militares, en donde hay soldados y marinos dando la pelea por proteger la integridad de las personas de México, y a ellos que hay que agradecerle. Es una ley que también atenta contra la propia seguridad de los marinos y de los soldados y que los pone en estado de indefensión frente a un estado de derecho que aplica en todo el mundo. Por eso la ONU está haciendo un llamado de atención. Lo que tenemos que hacer es recomponer el país, organizarnos. Sí, no nos ajustó para ser mayoría. No logramos ganar esta mayoría legislativa ni en el Senado de la República ni en la Cámara de Diputados. Pero también es cierto que nunca habíamos sido tantos. Nunca habíamos sido tantos como hoy. Nunca habíamos estado tan cerca de ser mayoría quienes pensamos que hay otra vía para la paz. Nunca habíamos sido tantos quienes queremos decirle adiós a un régimen corrupto y autoritario. Somos más que nunca antes en la historia de México. Estamos cerca de lograr una mayoría política con gente decente. Hay que abrirle más espacio a ciudadanas y a ciudadanos valientes, que no se vistan como la clase política, que no actúen como la clase política, que no lleguen al Congreso con guaruras, con choferes, con toda una parafernalia de lujos, de excesos y de privilegios que no representan a los mexicanos. Hay que ocupar esta Cámara de Diputados, hay que hacerla nuestra. Esta es la Casa del Pueblo. Los nombres que están inscritos allá arriba en letras de oro, la bandera nacional, es una historia de grandeza y de grandes mexicanos que dieron la lucha frente a momentos históricos. Este es un país absolutamente desigual, en el que millones no tienen condiciones para vivir con la elemental dignidad. Este es un país absolutamente desbarrancado en términos de violencia y en términos de toda la crisis de derechos humanos que se ha generado en los últimos años. Y este es un país en donde ciudadanos comunes y corrientes, ordinarios, como el doctor Mireles, como Maricela Escobedo, como Nestora Salgado, han dado una lucha valiente, han defendido a los suyos, y cuando las autoridades y los gobernantes se vendieron al crimen organizado, con gobernadores como Tomás Yarrington, que uno de los impulsores, una de las impulsoras de esta ley, es la que fue secretaria de gobierno con Tomás Yarrington, Mercedes Guillén, presidenta de la Comisión de Gobernación, un verdadero delincuente y narcotraficante. Cuando todos esos delincuentes se arrodillaron frente al crimen organizado, hubo ciudadanos honestos y valientes que dieron la lucha. Por ellos vale la pena seguir luchando. Podemos seguir ganando batallas importantes. Vamos a ganar en la Suprema Corte y vamos a hacer una mayoría política distinta que saque al PRI. Que los que vengan sean mejores, que la nueva generación de mexicanos que ocupe estos espacios pueda estar a la altura de las circunstancias y representarnos con grandeza, con entereza y con dignidad. Yo quiero decirles que hay esperanza, que todavía tenemos muchas batallas que librar y que vamos a hacer cada vez más. Cuando iniciamos aquí dijimos que allá afuera eran millones de mexicanos a los que íbamos a representar, aunque aquí fuéramos solo 20 diputados del Movimiento Ciudadano actuando a la altura de la historia. Hoy no fuimos 20, fuimos más de 200 los que nos sostuvimos en una posición patriótica. Y estoy seguro que si logramos comunicarle a los mexicanos que la política es nuestra, que la política no le debe de pertenecer a la clase política, que la política es la herramienta que tiene el ciudadano para mejorar sus condiciones de vida, el ciudadano que pasa horas en el transporte público porque no es de calidad, porque no es eficiente, porque ni siquiera es barato, porque como la clase política no utiliza ese transporte público, no tiene esa necesidad. Si logramos convencer a los ciudadanos que la clave para tener mejores parques, mejores unidades deportivas, mejores escuelas dignas para sus hijos, la mitad de las escuelas en este país ni siquiera tienen los servicios básicos como el agua, como el drenaje o como la luz. La mitad de las escuelas en este país son indignas para la educación de los niños y de las niñas mexicanos. 20% de ellas no tienen los maestros suficientes para enseñarle a los alumnos, a los niños, a las niñas de este país los conocimientos elementales que tendrían que hacer para salir adelante. Los hospitales no tienen medicinas, ni camillas, ni capacidad de atención. Este es un país desbordado, desbarrancado de su proyecto original de felicidad. Lo que hay que comunicarle a todas las mexicanas, a todos los mexicanos, es que hay que recuperar la política para los ciudadanos decentes de este país y ganar. Esta lucha va a seguir. Nosotros vamos a seguir construyendo una mayoría política distinta, nueva, de gente decente, de gente que luche por un cambio, de gente que no quiera venir aquí a llenarse los bolsillos o a enriquecerse o a ocupar privilegios que no deberían
de tener sentido en un país verdaderamente democrático. Una de las razones por la que los policías no tienen las herramientas necesarias para librar esta batalla contra el crimen organizado es porque un diputado en México gana 10 o 15 veces lo que gana un policía. En Estados Unidos esa desproporción es de 3-1 o de 2-1 y que no tiene nada que ver con la desigualdad, con la manera en la que se ha construido aquí el poder político y el poder económico. Vamos a hacer una mayoría. Este país va a despertar. Vamos a ofrecerle un mejor destino, una mejor posibilidad de ser felices a los millones de mexicanos, a las millones de mexicanas que se merecen un país distinto. Y precisamente en este tema vamos a hacer un país que vuelva a la paz. Vamos a construir una paz por una vía civil, por una vía distinta y vamos a salir adelante. Muchas gracias.